Hola, psicólogo en formación. La Coordinación de Prácticas del Poli les da nuevamente la bienvenida a un podcast para reforzar conocimientos. Y esta vez hablaremos de la empatía, la cual Carl Rogers, psicólogo de enfoque humanista, define de la siguiente manera. Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Y es que sabemos que la empatía es la capacidad de comprender el sentir del otro, es la facilidad de conectarnos desde la emoción y con la emoción, según la vivencia de otra persona, sin tener que estar pasando o haber pasado por una situación similar. La mayoría de personas se identifican con esta habilidad y podríamos pensar que sentir empatía no es algo que tenga mayor complejidad. Incluso podemos sentir que la practicamos frecuentemente. Y eso puede ser cierto, porque la empatía se presenta particularmente cuando alguna situación nos conmueve, cuando nos identificamos de cierta manera con el dolor y el sufrimiento de otra persona. Y cuando esto sucede, podemos notar cómo nuestra empatía comienza a fluir naturalmente, queriendo precisamente acompañar y en lo posible tratando de aliviar un poco el sufrimiento de esa otra persona. Pero yo les hago una pregunta: ¿qué pasa cuando nos cruzamos con personas que no tienen nuestros mismos ideales de vida, cuando no comprendemos su comportamiento y por otras diversas razones no es posible para nosotros sentir esa empatía? Y pensamos también que cada cosa que hacen y dicen es con el propósito tal vez de justificarse y de manipular. Quiero que llevemos esto a nuestro rol como psicólogos y pensemos que esa persona con la cual no logro empatizar es mi paciente. Eso sería algo que interferiría directamente con el desarrollo de nuestras sesiones y con el proceso terapéutico. Claramente afectaría el establecimiento del rapport, que como ustedes ya lo sabrán es uno de los elementos más importantes para que el vínculo entre el paciente y el terapeuta se genere de una manera adecuada, ya que el rapport permite establecer objetivos, también el poder cumplir con esos mismos objetivos. Así que en este podcast quiero que encuentres pautas para ese momento donde sientas que te está costando conectar con un paciente, ya que no siempre tenemos un escenario ideal donde el paciente es abierto, empático y se encuentra interesado en ese proceso y se encuentra optimista también. También tenemos la opción o el escenario donde el paciente no mejora, donde la evolución se ve estancada, donde no cumple con los acuerdos que se generan, tiende a tener una actitud crítica con el tratamiento, siempre que le haces una propuesta la rechaza, está siempre a la espera de que le solucionemos todos los problemas y muestra, porque también podemos tener un paciente que muestre conductas de seducción, que tenga demandas de afecto, necesite todo el tiempo estar llamando la atención, que se queje con frecuencia y tienda también a culpabilizar a las personas del entorno de sus problemas. Como les decía, tenemos muchos tipos de pacientes, entre estos los que tienen una actitud sumisa, un comportamiento infantil o incluso una actitud narcisista. Todos esos escenarios son posibles y por eso también me parece importante mencionar que no es una camisa de fuerza atender a todo tipo de paciente, porque como siempre lo he mencionado, como seres humanos y como profesionales podemos identificar si alguna de esas situaciones o alguno de esos tipos de paciente podría desbordarme y tenemos todo el derecho de no continuar, aunque debemos de realizar también un trabajo personal responsable para que esto no nos suceda de manera repetitiva, porque si esto sucede de manera repetitiva ya me debería hacer considerar tomar un campo diferente para abordar desde mi profesión que no sea el clínico. Entonces también puede suceder que no nos sentimos con esas herramientas para acompañar al paciente y que en ese caso pues es mejor
ceder ese paciente a otro profesional que sí pueda brindarle un acompañamiento oportuno a esa necesidad que él tiene. Pero para yo identificar realmente qué está bloqueando esa empatía, debemos pensar si esto está sucediendo por una disfunción profesional o tal vez por una disfunción personal. Ahora la pregunta sería, ¿en cómo identifico si es una disfunción personal? Y entonces, debemos primero hacer un trabajo muy importante de introspección y de autoconocimiento. Pensar en qué condiciones me encuentro actualmente. Si tal vez estoy pasando por un periodo de estrés, si yo me estoy cuidando lo suficiente a nivel personal, eso quiere decir con mi alimentación, si cuido mis hábitos de pronto de hacer ejercicio o cómo me estoy cuidando a nivel personal. También pensar si puedo mantener una distancia emocional con este paciente o si tal vez me estoy sintiendo atraída y eso está complicando empatizar. Si estoy intentando también satisfacer alguna necesidad personal como el ser halagado, ser apreciado, sentirme con poder o dominio. O tal vez también puede suceder de que me esté identificando con alguna situación personal con el paciente, como por ejemplo de las más comunes, muerte de una persona querida. Entonces, si mi paciente está pasando por un proceso de duelo y yo tal vez esté pasando también por un proceso de duelo o hace poco pasé por él, esto puede interferir en que yo tenga una disfunción personal. O también el tema de abuso sexual. Por eso hablaba también del proceso propio, ese proceso terapéutico donde yo también debo de responsabilizarme para poder brindar ese acompañamiento. Estas son preguntas que realmente nos van a ayudar a saber si es algo personal o profesional. Cuando es profesional, esas preguntas cambian y nos vamos más a pensar en si yo como profesional estoy haciendo tal vez sesgos cognitivos y qué tipo de sesgos estoy teniendo. Si yo realmente estoy o soy capaz de comprender la forma en que mi paciente construye su realidad, si tengo las expectativas correctas sobre mi paciente o si tal vez me estoy excediendo con esas expectativas, si me siento demasiado responsable de la mejoría del paciente, si mis valores tal vez éticos chocan con los suyos. Otra cosa que habla desde esa disfunción profesional es si estoy haciendo juicios de valor. ¿Qué juicios de valor estoy haciendo? Si yo estoy viendo todo lo que me indica ese paciente de una forma objetiva, o si estoy también haciendo una atención selectiva, ¿sí? Me estoy centrando solo en aquello que confirma mi hipótesis o mi diagnóstico. Debemos de tener y aprender a tener una perspectiva general del caso y ofrecer un modelo, una técnica que pueda acoplarse al paciente, a nuestro paciente, para que esa terapia pueda ser funcional. Cuando nosotros logremos identificar esto, podemos también tener otro tipo de ejercicios para desarrollar ya sea la empatía cognitiva o también empatizar desde la parte emocional. Cuando nosotros identificamos que tenemos una disfunción profesional, es muy valioso desarrollar o empezar a trabajar la empatía cognitiva, la cual nos ayuda a comprender qué experiencias, por ejemplo, qué estilo educativo, qué modelo de padres, qué tipo de apego desarrolló el paciente, cómo son sus necesidades, si son de afecto, de aceptación, de atención, qué habilidades y qué estrategias de afrontamiento utiliza mi paciente, cuáles son sus procesos cognitivos, cómo está su atención, el procesamiento de la información, qué tipo de inteligencia tiene, cuáles son sus creencias y valores,
cómo el paciente se está percibiendo a sí mismo en su autoestima, su autoeficacia, su personalidad, qué recursos cognitivos tiene, cuál es su percepción también del entorno, si es un entorno amenazante, si lo percibe de esa manera, si lo percibe inseguro, cuáles son sus normas rígidas, qué piensa él que siempre debe de hacer. Eso es muy importante para que podamos empatizar de una forma cognitiva, de una manera cognitiva con el paciente y generar esta empatía. También otro ejercicio desde la empatía emocional y es tratar de ponerme en el lugar del paciente, en la piel del paciente, recordando o trayendo esos momentos donde él nos cuenta que se ha sentido vulnerable, que se ha sentido fracasado, que se ha sentido rechazado. Con esto nosotros podremos tratar de comprender y ponernos en esa piel, como les estaba diciendo. Entonces, si yo he podido de pronto experimentar esa misma situación que el paciente, pues voy a lograr hacerlo. Si tal vez no he pasado por esa situación, puedo pensar en cómo me sentiría y qué haría yo si estuviera en una situación como esa. Y esto inmediatamente va a empezar a generar en nosotros esa empatía emocional. Entenderé por qué entonces mi paciente actúa y se comporta de esa manera. Realmente la empatía es una habilidad que podemos desarrollar y que podemos empezar a entrenar con este tipo de ejercicios que les mencioné anteriormente, con los cuales únicamente es cuestionarnos y hacer todo este proceso de introspección y de autoconocimiento. Entonces, esto es esencialmente para psicólogos, para que podamos promover esa empatía con nuestros pacientes. Sin embargo, también podemos adaptarlo para practicar la empatía con personas significativas de nuestro entorno, como nuestros padres, como nuestros hermanos, pareja, amigos, nuestro círculo social. Ahí también la podemos practicar. Entonces, espero que estas pautas hayan sido de ayuda para fortalecer esa relación paciente-psicólogo y también con su diario vivir. Muchas gracias por oírme.